Listo, ya está grabando. Entonces iniciamos. Inicialmente, pues buenas tardes, apreciados estudiantes del curso Hidroclimatología. En esta ocasión vamos a realizar la webconferencia número 2 con título Hidroclimatología, procesos complementarios a la precipitación y algunas aplicaciones. Quien les orienta la webconferencia, pues el director de curso, ya ustedes ya me conocen de otras actividades que hemos logrado realizar. Listo, entonces este contenido para esta webconferencia quise traerles a ustedes algunos temas que vale la pena que conozcan de forma general, algunos conceptos, porque como ustedes ya han venido realizando algunos revisiones de bibliografía, lo que tiene que ver con esos procesos complementarios, pues necesitamos saber algunas otras informaciones que complementan esa información para esta actividad, la tarea que están realizando en este momento. Entonces, aquí un recorrido muy pequeño acerca de la hidroclimatología. Algunos compañeros todavía no han logrado afianzar esos conceptos. Entonces, aquí los rápidamente los vamos a reconocer, a afianzar. Vamos a hablar un poco sobre los procesos hidroclimáticos y cómo estos procesos hidroclimáticos posteriormente tiene algunas aplicaciones respecto al tema del modelado hidroclimático. ¿Por qué es importante esos procesos? Y cuál sería entonces esas herramientas que nos permiten modelar o que le permite a algunas instituciones a nivel internacional y a nivel nacional, inclusive a nivel local, poder evaluar e interpretar esa información climática y para qué nos sirve esa información. Vamos a hablar un poco sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos, porque desde luego nosotros estamos pasando por unas eventualidades, unos fenómenos que realmente están ocasionando algunas situaciones, algunas emergencias. Muy posiblemente algunos de ustedes en sus diferentes zonas del país han tenido que ver algún tipo de situación, algún tipo de fenómeno que se está presentando por el tema climático. Finalmente, pues hablamos sobre algunas aplicaciones y herramientas que te tienen dispuestas en la web, aprovechando todo el tema de la tecnología que está dispuesta hoy en día para ustedes. Pues en mi época, estos cursos, pues realmente no teníamos acceso a tecnología y pues el acceso que teníamos a los conceptos era a través de los libros, artículos. Entonces era una forma diferente de aprender. Entonces se requería de mayor disciplina, mayor esfuerzo. Entonces ustedes hoy en día tienen acceso a la web, acceso al conocimiento y pues se espera que como se tiene mayor acceso a ese conocimiento, ustedes sean mucho más críticos con esa información y pues que esa información la puedan interpretar de una forma mucho más efectiva y dentro de sus procesos de formación adquieran esa competencia, porque realmente hoy los profesionales están llamados a adquirir la competencia de encontrar la información y a través de la información conocer los conceptos y aplicarlos de la forma más efectiva posible. Finalmente, pues hablamos del balance hídrico, la importancia del balance hídrico, que pues en este momento hace parte de la tarea 3 y vamos a hacer una aplicación de cómo estos procesos del balance hídrico son importantes y cómo los calculamos. Finalmente, pues como toda presentación tiene unos referentes biográficos que los van a encontrar siempre ustedes en las guías. Entonces, aquí recordando,
¿Qué es la hidroclimatología? Entonces, su definición de forma muy práctica es el estudio de la interacción del ciclo hidrológico y el clima. ¿Qué variables entonces estudiamos en hidroclimatología? Digamos que aquí traemos unas variables que son como las más importantes, pero desde luego esta ciencia es una ciencia nueva que, como lo decía en la primera webconferencia, hace parte de la integración de otras ciencias. Entonces, para este momento de, de este curso, pues tenemos variables como la precipitación, la temperatura, la evaporación y la escorrentía. Y tenemos también entonces el estudio, este tipo de información, ¿por qué nos sirve? A largo plazo nos sirve para identificar los patrones y las tendencias hidroclimáticas que se presentan en un espacio, en una zona, en una región, en un país o en alguna ecorregión que podamos llegar a poder obtener datos y poder obtener esas interpretaciones. Dentro de los procesos hidroclimáticos fundamentales tenemos el ciclo hidrológico. Dentro de este ciclo hidrológico, pues fundamentalmente, cómo se da ese ciclo hidrológico dentro del sistema en lo que tiene que ver con evaporación, condensación y la precipitación, que son lo que, digamos, esos estados en los que se encuentra el agua y cómo esos estados a través del ciclo hidrológico se comportan y presentamos los diferentes fenómenos. Tenemos entonces también una variabilidad climática. Entonces, esa variabilidad climática dada en los diferentes fenómenos que se presentan, en específico lo que tiene que ver con el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Algunas temporadas de seca, porque aquí en Colombia, por estar nosotros en la zona tropical, tenemos un comportamiento climático diferente al que se tiene en otras latitudes donde se encuentran se presentan estaciones, estaciones como el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Nosotros estamos sobre la línea del Ecuador y el comportamiento climático aquí es diferente. Entonces, por eso se presentan fenómenos como el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, que hacen referencia a la presencia o no de la precipitación, largas temporadas de seca o largas temporadas de invierno. Y dentro de esto también tenemos, dentro de estos procesos hidroclimáticos, tenemos la criosfera, que hace referencia a la influencia de la temperatura en la nieve y el hielo. Bueno, pues esto ya tiene que ver ya en algunas regiones, en algunas situaciones donde es importante estudiar el clima, teniendo en como referencia esa situación en la que podemos tener nieve o podemos tener, por ejemplo, si habláramos de la Sierra Nevada del Cocuy, qué está pasando en este ecosistema y cómo podemos entonces entrar a estudiarlo. Dentro del modelado hidroclimático, pues esto, digamos, como les comentaba, toda esta información es importante para los países porque allí es donde se establecen esas alertas tempranas que nos permite tomar decisiones, tanto a los profesionales como a las entidades que hacen la gestión del riesgo climático. Entonces tenemos allí, a través de procesos de investigación, se pueden establecer algunos modelos estadísticos para poder presentar las diferentes variables climáticas y basado en esos datos históricos poder identificar algunos patrones de comportamiento del clima. Tenemos también algunos modelos deterministas que simulan procesos físicos del ciclo biológico, entonces también podemos incluso simularlo, podemos incluso establecer algún ensayo en el cual nos permita poder modelar un escenario y
establecer, por ejemplo, cuánto es la pérdida de suelo por algún tipo o procesos de precipitación intenso o donde la precipitación pudiéramos llegar a controlarla. Tenemos también algunos modelos basados en procesos. Entonces, por aquí algunos ejemplos, el SWAT, el BIT, el BRF Hydro, que son, digamos que modelos basados en procesos de investigación que adelantan instituciones como la FAO, instituciones como la NASA, entonces un poco más complejos, pero la invitación también es para ustedes si más adelante quieren profundizar más acerca de estos temas de climatología o de hidroclimatología, pues bienvenidos porque pues son unas ciencias que realmente serán importantes en lo que queda pues, de los próximos años, tratándose de todos estos temas de cambio climático. Y datos necesarios que son series temporales de precipitación, temperatura y caudales. Ya aquí aparece un término nuevo como es el de caudal, que esto se aplica más a cuando estamos haciendo algún tipo de evaluación o caracterización para lo que tiene que ver con las cuencas hidrográficas, que muy seguramente ustedes han escuchado que la cuenca hidrográfica es una unidad territorial que nos permite planificar el recurso hídrico. ¿A través de qué? A través de los PONCAS, que son los planes de ordenación y manejo integral de la cuenca hidrográfica. Dentro del impacto del cambio climático en los recursos hídricos, pues ustedes a lo largo de su formación, de, de esa formación académica que han logrado realizar hasta hoy, pues han escuchado sobre el tema del cambio climático y cómo este cambio climático ha venido afectando pues algunas regiones, cómo se han presentado algunos fenómenos y inclusive ha llegado a ocurrir pérdida de vidas humanas. Precisamente en estos días se estaban conmemorando los 40 años de la situación que se presentó en Armero. Entonces, este es uno de los eventos más grandes que ha ocurrido a nivel mundial. Casi que Colombia digamos que es reconocido eh, por ese evento, por ese fenómeno natural que ocurrió allí y porque fueron casi, pues el número, hablan ellos de 25.000 personas que murieron en el departamento del Tolima. Entonces, pues es todo este tipo de evaluaciones, procesos, nos permiten poder establecer hoy una gestión de riesgo para la toma de decisiones. Dentro de este tema de cambio climático, entonces también tenemos algo, digamos que muy importante aquí es el aumento de la temperatura, como los grandes investigadores del tema científico en temas de cambio climático, ellos ya hablan de que en los últimos tiempos se ha aumentado hasta en 2 grados centígrados la temperatura a nivel mundial. Pues uno diría que 2 grados centígrados no es mucho, pero a nivel mundial, para lo que tiene que ver con algunas especies vegetales y para algunas especies de fauna, pues esos 2 grados es un impacto muy alto que ha ocasionado ese cambio climático. También tenemos cambios en la precipitación, pues se han presentado sequías, inundaciones, lo que les comentaba, más frecuentes o intensas. Y el tema del retroceso glacial, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los glaciales en Colombia y pues que es algo que se puede medir, algo que se puede medir porque pues es un tema que a nosotros nos preocupa mucho en Colombia porque somos el país con más porcentaje de ese tipo de glaciales y ese tipo de ecosistema, por ejemplo, como el páramo en América Latina. Y también se habla de otro impacto que se tiene sobre la aedificación de la Oceanía, que afecta principalmente ecosistemas marinos y su biodiversidad. Dentro de estas aplicaciones,
pues mostramos algunas aplicaciones que tienen que ver con la hidroclimatología en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de los recursos hídricos. Y esta gestión de los recursos hídricos a través de la planificación y la operación eficiente de embalses. Igualmente, también tenemos la optimización para el riego agrícola y la selección de cultivos. Y de forma de predicción y alerta, pues tenemos esta información que nos permite establecer alertas tempranas para las sequías o las inundaciones. También podemos estimar, se da la estimación de producción en energía para poder realizar algún tipo de proyecto de energía hidroeléctrica y también como un diseño en infraestructuras adaptadas al cambio climático, que es aquí donde el ingeniero agroforestal cumple una función bien importante, pues es a través de el conocimiento de estos conceptos que nos permiten a nosotros como ingenieros agroforestales, inclusive los agrónomos, poder establecer algunas estrategias y que permitan mejorar o adaptarnos a ese cambio climático. Y dentro, otra parte muy importante aquí es lo que tiene que ver con el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrósfera. Entonces aquí quise traerles algo que lo ven ustedes muy seguramente en su asignatura de suelos, mecánica de suelos, porque indudablemente esta ciencia, la hidroclimatología, tiene que ver mucho con el tema de suelos. Entonces aquí vamos a conceptualizar un poco acerca de qué es el suelo de forma general. Entonces el suelo, aquí les traje un concepto muy integral acerca del suelo de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, donde nos dice que desde una perspectiva ecológica, este concepto refleja la capacidad específica que tiene un suelo para funcionar dentro de los límites del ecosistema, para sostener o mejorar la productividad de plantas, animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua y sostener la salud humana y el hábitat. Entonces vean ustedes lo integral que es este concepto y cómo está formado ese suelo. Entonces ese suelo está formado por 5 factores principales que sería lo que estamos hablando nosotros, el clima, la materia orgánica, los minerales que hace referencia a cómo se formó, a la geología, también hace referencia dentro de esos procesos geológicos al relieve y el tiempo. Esos serían como los 5 factores que forman el suelo. Y también es importante mencionar que también ese suelo se ve afectado por algunos fenómenos y en este momento pues se están presentando algunas situaciones donde se está acelerando el proceso de degradación del suelo. ¿Y cómo se degrada? Pues a través de acciones principalmente como antrópicas, como los incendios forestales, que era lo que estábamos hablando en los CIPAS, en el CIPAS que fue presentado, y también por acción del agua. Eso se llama una erosión hídrica y también tenemos un factor de degradación que es la eólica a través del viento. También se puede perder ese suelo. Aquí algunos diagramas para poder explicarles cómo está organizado, en qué porcentaje el suelo. Entonces tenemos un 5% de materia orgánica, un 25% de agua, un 25% de aire y 45% de ese suelo es minerales. Entonces, si tenemos claros esos conceptos, podemos entender más adelante cómo es esa relación entre el suelo, el agua y la atmósfera. O si
inclusive podemos hacer algún tipo de relación entre suelo, planta, agua y atmósfera. Entonces, para que nosotros podamos tener un poco más claro este tipo de conceptos y poderles ayudar a que cuando tengan ustedes el cálculo del balance hídrico, pues tengan estos elementos que les va a permitir poder interpretar. Aquí, por ejemplo, o lo mismo que tiene que ver con los horizontes del suelo, cómo están formados los suelos, cómo los suelos van evolucionando. En la primera imagen, pues tenemos todo el ecosistema suelo, donde tenemos macro, fauna, microfauna, y cómo esta macrofauna está interactuando para mejorar la estructura, algunas propiedades físicas y también algunas propiedades químicas que son importantes que tener en cuenta cuando estamos, y más los que trabajamos en las ciencias agrarias, para poder conocer realmente cualquier tipo de manejo que hagamos sobre el suelo y cómo se va a impactar. Dentro de los horizontes de un suelo, entonces tenemos, por ejemplo, eh, el horizonte O, que es el que tiene que ver con la capa orgánica, el horizonte A, entonces ya empezamos a definir cuando realizamos las calicatas, que son aquellas digamos, huecos que logramos realizar para poder establecer cómo es ese suelo, cómo está organizado ese suelo. Entonces, la invitación, ustedes, pues lógico, en sus fincas, la gran mayoría de ustedes, pues tienen finca, trabajan en algunas instituciones que tienen que ver con la ciencia agraria, entonces, pues, eso es un tema muy, muy interesante poder conocer ese suelo y poderlo caracterizar. Entonces, aquí tenemos digamos, en la figura, cómo está organizado de acuerdo a los horizontes, desde el horizonte orgánico hasta el horizonte de la roca madre. Entonces, hay una ciencia dentro de la ciencia del suelo que se llama la edafología. Y esa edafología lo que nos da a entender es cuál fue el origen. ¿Cuál fue el origen de ese suelo y a partir de ese origen, cómo está clasificado? Y por acción antrópica, entonces vamos a encontrar en qué proceso de erosión se encuentra ese suelo, para poder entonces entender por qué no hay productividad o por qué el agua se infiltra más en un tipo de suelo que en otro suelo de una textura totalmente diferente. Entonces tenemos aquí que del 40 al 45% del suelo es mineral, del 5 al 10 orgánico y de 25% agua y 25% aire. En esas primeras capas es donde se desarrollan las raíces por la actividad biológica. Entonces estaríamos hablando entre el horizonte O y el horizonte A. Es allí donde se produce ese desarrollo radicular y es allí donde tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo nuestros sistemas productivos. Entonces tenemos también una acumulación de nutrientes y lixiviados que se presentan hacia las partes más bajas y aquí entonces tenemos esa relación entre el suelo y la planta. Aquí otras imágenes que nos permiten pues visualizar cómo está organizado de acuerdo a los horizontes esa materia orgánica y en la figurita que está mostrando la profundidad pues tenemos las plantas, tenemos algunas gramíneas, por ejemplo, cómo se presenta la situación en lo que tiene que ver cuando hay un potrero limpio a un potrero que contiene una diversidad vegetal un poco más integral. Entonces, esto por ejemplo, cuando se está hablando de ese comportamiento que tiene
la física del suelo y la relación que tiene, por ejemplo, cuando se producen algunas precipitaciones intensas donde se va a producir esa erosión y donde dependiendo el tipo de suelo, la textura del suelo, pues vamos a tener unos comportamientos que nos permiten tomar decisiones y pues poder establecer algunas alternativas que nos permiten relacionar y conservar esos procesos que finalmente lo que más debemos proteger en este momento pues es ese recurso que tenemos que es el suelo. Y pues tener también en cuenta ese tema climático, por eso se habla de condiciones edafoclimáticas. Edafo que tiene que ver con el suelo y pues lo que tiene que ver ya con la parte clima, que son las variables. Dentro de lo que tiene que ver con propiedades físicas, entonces tenemos una propiedad o un indicador. También hoy en día los investigadores le estamos trabajando en estos temas, le llamamos indicador. ¿Cómo evaluamos la calidad del suelo? Pues a través de indicadores. Y estos indicadores, por ejemplo, uno de ellos es la textura. Entonces, cómo la textura está distribuida, cómo es ese suelo y cómo se hace para poder terminar la textura. Entonces, acuérdense ustedes de sus clases de suelos, dependiendo el diámetro, cuando realizamos un análisis para poder conocer esa textura, entonces, dependiendo el diámetro, por la ley de Stokes, que es como cuando se determina en laboratorio, usamos un triángulo, se llama el triángulo textural, y, y con este triángulo, dependiendo el porcentaje de arena, limos y arcillas, podemos determinar qué tipo de suelo es. Entonces tenemos suelos arcillosos, suelos arenosos y suelos limosos. Y el conjunto, dependiendo las proporciones de estas texturas, pues vamos a encontrar 13 clases texturales. Entonces, los mejores suelos son los que se acercan a a esa textura francos, son los suelos francos, arcillosos o franco-arcillosos, arenosos, dependiendo la necesidad que tenga cada planta. Entonces, pues ya ustedes conocen, han trabajado algún tema en sus fincas, ya sus suelos, pues ustedes aparentemente pueden decir si su suelo es arcilloso, si su suelo es arenoso. Entonces, este es un tema muy importante porque acuérdense que dentro del proceso del balance hídrico tomamos como referencia una situación en la que el suelo tiene una capacidad de campo de 120 milímetros. Eso para la tarea 3. Y para el componente práctico, pues tomamos como referencia un suelo que tiene una capacidad de campo de 150 milímetros. Y es aquí donde es importante entender por qué ese tipo, de acuerdo a esas propiedades del suelo y a esa textura, algunos suelos se comportan totalmente diferente. Dentro de la estructura, pues tenemos estructuras prismáticas. Esto ya hace referencia a esa unidad principal en la cual se da la estructura del suelo, que es el agregado. Cómo a través de los agregados y al origen de esas arcillas podemos establecer esas estructuras. Entonces, tenemos una estructura prismática, una estructura laminar, una estructura en bloque y estas estructuras, entonces, ¿cómo las vemos en campo? Entonces, por ejemplo, aquí les traje una descripción de el pisoteo del ganado, cómo causa esa compactación. Si esa compactación es mayor en un suelo arenoso o en un suelo arcilloso. Y que en casos de pisadas y resbalones de las patas se muestra como la estructura laminar. Esto dificulta el crecimiento de raíces y reduce la infiltración de la lluvia. Además, en condición de pendiente favorece la erosión laminar.
Entonces, miren ustedes la importancia de conocer estos conceptos para poder llegar a analizar una situación que se esté presentando. El color también es un indicador muy importante para saber cómo es la calidad del suelo y cómo la determinamos pues a través de una tabla Muxel. Aquí de pronto recordarles que de acuerdo a la clasificación de suelos que tenemos en Colombia, nosotros seguimos una clasificación de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces hay unos documentos que cuando se estén realizando este tipo de caracterizaciones, pues nos van a ayudar un poco en ese tipo de caracterización. Entonces realizamos la calicata, colocamos un metro, definimos eh, los centímetros que tiene cada horizonte y a través de la tabla de colores, pues podemos identificar y tener un indicador de qué tipo de suelo tenemos en nuestras fincas. Estos digamos que son estudios un poco más complejos, donde se requiere que el profesional tenga un mayor conocimiento y experiencia acerca de estos trabajos. Otra propiedad, pues aquí ya vamos llegando como al tema que nos interesa, que es la permeabilidad. Entonces aquí lo que tiene que ver con ese tipo de textura del suelo, entonces cómo está ese tema de la permeabilidad, porque hace referencia precisamente a la estructura. Si tenemos una buena estructura, si tenemos un suelo con una condición de textura favorable, pues vamos a tener una permeabilidad que nos permita retener esa humedad en el suelo y eso es importante porque allí es donde se presenta esa gestión de ese recurso hídrico. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen, un suelo permeable. Esos son aquellos suelos donde sus coberturas, pues el sistema radicular también colabora mucho en ese tema. Si tenemos un suelo compactado, pues muy seguramente no va a ser un suelo que tenga mayor posibilidad de retención de humedad. Y pues estos temas pues nos invitan a poder conocer algunos otros conceptos que desde la hidroclimatología es importante conocerlos. Entonces, si tenemos un suelo expuesto, sin cobertura, pues digamos que vamos a tener algunas problemáticas de tipo erosión y también si tenemos monocultivos, también se van a presentar unas situaciones en las que se va a presentar compactaciones y esto no es muy bueno para la productividad. Digamos que inclusive se puede decir que la productividad va a disminuir por esas situaciones de física del suelo que se presentan cuando tenemos monocultivos. Y aquí, por ejemplo, les traigo una imagen muy interesante donde nos plantean cómo es la distribución cuando se presenta una precipitación. Entonces, por ejemplo, en un ecosistema donde hay un bosque y en un escenario donde solamente hay potrero. Entonces, casi que la situación, entonces allí se da la pérdida de suelo porque no se tiene ese sistema radicular que nos ayuda a distribuir mejor la precipitación. Y esto, lógico, relacionado con ese tema de la relación que existe entre el suelo, la planta y la atmósfera. En este caso, entonces, suelo, planta, agua y atmósfera. Entonces tenemos aquí en esta imagen esa distribución y también pues aquí tenemos algo es muy de nosotros, de la zona andina, las pendientes. Porque entonces el tema de las pendientes también son, digamos que algo en contra que tenemos aquí en Colombia para lo que tiene que ver con ese tipo de erosiones que se presentan
porque pues las situaciones en las que hacemos agricultura pues no son planas. Siempre vamos a estar en unos escenarios donde debemos tener mucho cuidado en cómo vamos a diseñar esos trazados para poder establecer nuestros cultivos. Aquí entonces ya continuando y ya entrando ya hacia la temática sobre lo que tiene que ver con el balance hídrico, pues les traigo una vez más el concepto de qué es el balance hídrico. Entonces, este concepto desde la hidroclimatología se refiere al balance entre la cantidad de agua que entra y sale de un área determinada durante un periodo de tiempo específico. Y es fundamental para entender la disponibilidad de agua en un ecosistema o región. Y se utiliza para gestionar los recursos hídricos, para predecir sequías y finalmente diseñar sistemas de riego en la agricultura, que es de competencia de los ingenieros agrónomos o los ingenieros agrícolas. Digamos que nosotros como ingenieros forestales, agroforestales, eh, adquirimos esa competencia, pero quienes realizan realmente el diseño de un sistema de riego de gran magnitud, pues son los ingenieros agrónomos. No quiere decir que nosotros no lo podamos hacer a pequeña escala. Sí, tenemos los conceptos, tenemos la capacidad, pero entonces dependiendo del caso. ¿Listo? Y aquí entramos a un concepto que es la evapotranspiración. Dentro de ese balance hídrico, uno de los conceptos más importantes es la evapotranspiración. ¿Y qué es la evapotranspiración? Pues es la suma de la transpiración y la evaporación del suelo. Entonces, aquí la imagen ilustra, es una imagen ilustrativa, la cual nos permite entender eh, que la evaporación se va a dar del suelo hacia la atmósfera y la transpiración se va a dar de la planta a la atmósfera por los procesos que allí ocurren, esos procesos fisiológicos que si queremos entender un poco más acerca de eso, requerimos de dar lectura a fisiología, a la fisiología de las plantas para poder entender un poco más estos procesos, pero de forma general, aquí lo que tiene que ver con el curso, una de las competencias es que ustedes aprendan a, a desarrollar, a interpretar datos climáticos y finalmente adquieran la competencia de poder establecer un balance hídrico para una situación, una región en específico. Por eso el curso está diseñado para, desde inicialmente ustedes aprenden a descargar datos de geoportales, después estos datos los discuten en grupo y deciden con qué región van a trabajar. Posteriormente a la región donde ustedes trabajan, se tienen los datos para poder establecer y realizar ese balance hídrico y poder interpretar y tener al final un informe general. Entonces, aquí otra imagen que nos ilustra también acerca de la evapotranspiración, esa evapotranspiración potencial que tenemos de forma general, porque otra cosa, algunos estudiantes que tengo aquí en la zona centro oriente también están viendo riegos y drenajes, pero en riegos y drenajes la evapotranspiración que ustedes determinan es la evapotranspiración de un cultivo, teniendo como referencia un cultivo. Aquí lo que estamos haciendo es el cálculo de evapotranspiración, pero de un sistema, algo un poco más general. Ya es igual el concepto lo pueden aplicar y llevar hacia el cultivo en específico y ya depende de la fórmula o del método que usen para poder calcular esa evapotranspiración. Entonces, por ejemplo, aquí en resumen, algunos trabajos de investigación que se han logrado realizar
Entonces miren ustedes cómo es ese tema de cuando un suelo está descubierto, cómo se presenta, por ejemplo, el tema de la temperatura. Un suelo con una, donde no hay cobertura puede llegar a tener 43,8 grados centígrados en un suelo mm, donde tenemos solamente un tipo de pasto, 24,5, y donde tenemos una integración o más de un pasto, una cobertura mejor, pues tenemos una temperatura de 19,5 grados centígrados. Entonces, miren lo interesante que con una imagen y con un ejemplo donde solamente estamos hablando de pastos. Ahora, si esto lo llevamos a un tema de coberturas vegetales, pues también sería interesante conocer qué pasaría en un escenario donde tenemos un sistema productivo convencional, digamos producción de maíz, producción de sorgo, donde tenemos, por ejemplo, algún tipo de manejo, donde tenemos ganadería y donde tenemos un desarrollo o donde aplicamos una tecnología como la agroforestería. Entonces, ¿cómo sería entonces esa dinámica que se presenta solamente en términos de temperatura? Y aquí les traigo entonces para que ustedes tomen nota, esto ya es como digamos algunas aplicaciones que pueden tener como referencia cuando ustedes están realizando sus cálculos para evapotranspiración potencial. Entonces, yo quise traer aquí una aplicación. Esta es una aplicación que es desde la FAO. Es un software que vale la pena que en el momento que ustedes puedan hacer aquí vamos para que ustedes conozcan, digamos, algunas aplicaciones. Este es un software que me permite tomar decisiones en términos de qué, en términos de cómo es el comportamiento del agua en el suelo y me permite determinar evapotranspiración. Entonces, por algunas situaciones aquí de permisos de la universidad, pero sí quiero que ustedes tengan, vean, ya ustedes tienen el link, pueden darle en esta herramienta tecnológica fue desarrollada por la División de Tierras y Aguas de la FAO y para efectos de trabajos de investigación, pues lo pueden tener como referencia. Entonces, es un software que está en inglés. Allí lo que vamos a hacer es descargar los datos que tenemos y poderlos montar y inclusive este programita puede llegar a calcular la evapotranspiración dependiendo el tipo de cultivo que ustedes estén de interés. Entonces, ahí digamos que de forma general lo que tienen que hacer es descargarlo, se descarga el programa, lo ejecutan en sus equipos y ya es iniciar el monitoreo de cómo se trabaja y qué cálculos podemos realizar. De pronto, intentar hacer con los datos que ustedes tienen para saber este programa, qué cálculo de evapotranspiración me está desarrollando. Porque es interesante poder validar estas herramientas. Ustedes aquí lo que aprenden es desde lo básico, aprenden a calcular, pero en la vida profesional van a tener que, pues no van a tener mucho tiempo, van a tener muchos datos que analizar y son a través de estas herramientas que les va a permitir poder desarrollar esos trabajos y poderlos validar. Tenemos también aquí otro, bueno, el que ustedes ya conocen,
que es el que ya está más familiarizados, que es el Geoportal de Clima, que tiene que ver con este geoportal. Fue desarrollado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que es el IDEAM. Y el IDEAM es una entidad adscrita al Ministerio del Medio Ambiente y su objetivo principal es la consulta y descarga de datos hidrometeorológicos. Como ustedes ya pues han estado trabajando con este geoportal, también se pudieron dar cuenta que no todas las estaciones tienen datos. Entonces, eso también es importante que ustedes lo vayan visualizando, porque si no tengo datos, pues ya tendría que ir a revisar otros geoportales que me permitan poder obtener los datos que necesito. Entonces, aquí no me voy a detener mucho porque ya es un geoportal que ustedes conocen. Está este que es el sistema Experto Mapa. Este sistema es de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y acaba de ser lanzado. Creo que lleva lanzado como 2 o 3 semanas y es importante también conocer estos geoportales porque nos permiten pues conocer, por ejemplo, situaciones donde de acuerdo al tipo de cultivo, de pronto conocer algún tipo de información que nos permita también conocer esa evapotranspiración, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos, vea el balance hídrico. Entonces aquí lo que tenemos digamos que Agrosavia lo ha desarrollado para cultivos como arveja, cebolla, frijol, maíz blanco, papa, plátano y tomate. En este momento va ese desarrollo para esos cultivos, ¿sí? Y tenemos entonces aquí algo y quería mostrar sobre el CIAP. Entonces aquí, por ejemplo, también tenemos algunas caracterizaciones climáticas, modelos, variables climáticas, qué variables bioclimáticas ellos han venido estudiando, como la temperatura, la precipitación. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes monitoreen estos sistemas. Aquí están pues, la gran mayoría de departamentos. Estos geoportales pues están en proceso vamos a ver, por ejemplo, aquí le damos cebolla, departamento de Boyacá, origen de datos del sistema, estación UPTC, fecha, tomemos una fecha aquí, 2010, enero, tipo de suelo, arcilloso. Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, ellos lo que muestran es las gráficas que ustedes aprenden a calcular. Entonces, por ejemplo, mire el valor de la evapotranspiración está en rojo. ¿Cuánto sería la evapotranspiración? ¿Sí? La disponibilidad del agua en el sistema, productividad. Podemos tener algunos datos sobre productividad y inclusive estos datos los podemos descargar. Por ejemplo, la evapotranspiración.
Aquí tenemos algún valor de evapotranspiración para ese año y cuál es y cómo se representa. Y aquí nos dice entonces, inclusive nos acerca hacia la interpretación. Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? Pues en la gráfica se representan los valores diarios de precipitación y la evapotranspiración de referencia a partir de la fecha de siembra y durante el ciclo del cultivo. Al comparar estas dos variables sin tener en cuenta el almacenamiento del suelo, se puede identificar los periodos de déficit cuando la evapotranspiración supera la precipitación y de excesos cuando la precipitación es mayor que la evapotranspiración. Entonces, digamos que estos geoportales nos ayudan a interpretar esos datos. Entonces, aquí ustedes ya dependiendo del tipo de cultivo de interés, lo que hacen es escoger el cultivo, establecer si hay un sistema o incluso aquí le da la opción de cargar los datos si ustedes tienen los datos. ¿Listo? Si tienen los datos de precipitación, pues ahí los van a cargar. Les quería mostrar ese geoportal. Aquí entonces vamos cerrando. Otro, otro geoportal. Tenemos, algunos de ustedes lo conocieron. Por ejemplo, mis estudiantes que tuvimos la oportunidad de ir de aquí, la zona centro oriente, y lo pudimos visitar la granja experimental Blonay de la Federación de Cafeteros, donde el técnico de la Federación de Cafeteros nos informó y nos comentó acerca de esta aplicación, que es la aplicación Agroclima, que también es una geoportal que nos permite conocer algunos datos de balance hídrico y tener algunos boletines agroclimáticos que son de interés también para algunas zonas donde ustedes están, entonces también lo pueden monitorear. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos balance hídrico, la documentación, aquí hace referencia a ese tema del balance hídrico, para conocer condiciones actuales. Aquí le damos ingresar, tiempo, pronósticos de lluvia. Entonces, ¿cómo se da esos pronósticos a nivel de Colombia? Entonces, respecto al balance hídrico, por ejemplo, es importante que ustedes vayan a ver datos y gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la evapotranspiración también, nos la presenta, en qué valor está, y aquí abajo nos da la interpretación. Entonces, solamente es que ustedes también monitoreen este tipo de aplicaciones que nos permite cuando hacemos algún cálculo o estamos trabajando algún tipo de dato climático, poder validar esos datos con estas aplicaciones que han sido desarrolladas por estas instituciones y que tenemos entonces la posibilidad de, de saber y validar lo que estamos calculando. ¿Listo? Esta sería la de la Federación de Cafeteros, que muy seguramente algunos de ustedes, al no encontrar datos en el geoportal del IDEAM, pues lograron obtener información de este geoportal de Cenicafé. Está también el del servicio, se conoce como el Servicio Climático para el Cultivo del Arroz
de la Federación Nacional de Arroceros. Estas son entidades privadas, así como la Federación de Cafeteros son entidades, organizaciones privadas. Y el objetivo de esta también aplicación es, eh, pues, uno, descargar datos, conocer datos, y dos, estos aplicaciones y herramientas, pues le permiten a las federaciones y a los profesionales que trabajan allí, pues poder hacer ese seguimiento que finalmente les va a permitir toma de decisiones y agroclimáticamente inteligente. Entonces, tenemos la de Fede Arroz también. Algunos de ustedes también muy seguramente trabajó con esta aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos datos, cómo se presentan las precipitaciones a nivel nacional, la evapotranspiración, cómo se presenta, entonces en qué valores, mire los valores de evapotranspiración para tener como referencia y saber si el cálculo que estoy realizando está más o menos dentro de esa franja, porque no puede ser que de 1.000, 3.000, 4.000 al mes. No, hay que tener cuidado con esos datos para poder saber si estoy haciendo, y entonces aquí ustedes eligen el municipio. Por ejemplo, yo me encuentro en Santander. Vamos a ver qué municipio, por ejemplo, Barranca Bermeja. Aquí me da datos de Barranca Bermeja y me muestra el mapita donde tomamos los datos. Si quiero ir a otro municipio, un municipio por aquí cercano al municipio de Málaga, que es donde estoy en este momento, por ejemplo, Capitanejo. Mire, ahí me muestra el mapita y me dice cuál es el balance hídrico de todo el departamento y cuál es el valor que tenemos allí en Capitanejo. Es acá por acá. Aquí está Málaga. Entonces sí, vea, exactamente aquí nos encontramos, a 2.237 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya dependiendo los datos, la región que ustedes tengan de interés, pues vale la pena conocer estos geoportales que que nos dan esa posibilidad de validar datos. ¿Listo? Em, Aquí entonces otro, otra aplicación, otra herramienta, que esta herramienta fue desarrollada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, lo que se conoce como la UPRA. Esta institución está escrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y ellos aquí entonces a través de una funcionaria, una investigadora de la UPRA, desarrolló una metodología para el cálculo de la evapotranspiración para Colombia. Entonces son, digamos que trabajos de investigación que se han venido realizando por por algunos investigadores. Entonces vale la pena que ustedes conozcan esta metodología, que logren, digamos que validar esa metodología, ponerla en contexto y que la puedan aplicar finalmente pues a sus situaciones reales. Entonces también aquí tenemos, pues dependiendo el sitio, entonces dependiendo la estación, esto está
Digamos que esto fue desarrollado también junto con información de qué, del IDEAM. Entonces, dependiendo la zona donde ustedes estén, aquí está ubicada la estación y el dato. Los datos que tenemos aquí, por ejemplo, de precipitación para esta zona del país. Entonces vale la pena que ustedes conozcan esta metodología, apliquen la metodología y validen los datos de evapotranspiración que allí, por ejemplo, aquí en, en esta metodología, pues plantea la metodología propuesta por Pickman y Montiek. Y, y entonces ese valor, como les decía, dependiendo del método que podamos establecer, pues vamos a ver si podemos conocer ese resultado. La idea es que podamos validar esa información. Y finalmente, pues, bueno, algunas referentes biográficos que es importante que siempre se den a conocer. Y aquí ya llegaríamos pues a ese final, a la parte final, que es donde ustedes pueden hacer algunas preguntas sobre el tema que estamos viendo y, y pues en esa, eh, para poder conocer cómo van con la actividad, cómo van con la actividad de la tarea 3. Entonces van levantando la mano por grupos, son 33 grupos, entonces un representante de cada grupo levanta la mano y estoy aquí pues para poderlos atender. Si tienen preguntas, si no, les tenía preparado aquí un videíto que fue posible realizar en una actividad donde se desarrolló la metodología. Entonces, si ustedes, eh, si quieren, podemos ver el video y al final podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué les parece? Sí, profe, me Sí, lo profe, parece. me lo parece. Para que ustedes, dependiendo de los datos que tienen, van a tomar como referencia este video que lo encuentran en YouTube. Es una clase que realicé el periodo pasado y que me permite, pues como tengo es digamos que una grabación, pues ir interactuando para que ustedes puedan entender mejor esa metodología, ¿listo? Entonces, pues paso a seguir, voy a iniciar el video. Pues, por favor, presten mucha atención, vayan tomando datos, vayan haciendo las, los comentarios, yo paro el video, ¿sí? La idea es que interactuemos con el fin de que la actividad y la metodología que se propone, que es que ustedes aprendan a calcular, entonces para que prestemos atención, que yo sé que con esta explicación, si tiene alguna duda, yo ya he estado revisando algunos foros de la tarea. Hay algunos grupos que ya han logrado realizar la actividad bien. Hay otros que no han logrado realizar la actividad porque están tomando un dato de porcentaje de hora luz diferente porque no saben cómo calcularlo. Entonces, inicialmente, pues a presentarles ese tema de cómo se calcula el porcentaje de hora luz y ya ustedes, pues, me dirán cómo vienen realizando la actividad. Entonces, aquí
Inicialmente, pues este tema, la metodología propuesta, pues es la que tiene que ver con la que propone Blaine y Krill y es la que encuentran en la guía, ah, donde ustedes van a tener que la evapotranspiración potencial es igual a un porcentaje que está dado en porcentaje de horas diarias de luz o insolación en factor de 0,46, que fue una constante que determinaron ellos, por la temperatura más 8,13, que es otra constante. ¿Y cómo entonces determinamos el porcentaje de horas diarias? Pues dividiendo el valor que obtenemos de brillo solar dividido en las horas del día. Y aquí entonces obtenemos el porcentaje. Entonces tenemos esta primera tablita que nos permite poder identificar ese brillo solar. Ustedes, digamos que eh, lograron obtener el valor de brillo solar. Es una pregunta. ¿Lo lograron obtener del geoportal? Sí, Sí, señor, yo señor, yo Sí. sí, señor. Vale, entonces obtuvo el valor de brillo solar y obtuvo el valor de horas de luz. ¿Sí? También lo pudo obtener. Y lo que hacemos es dividir ese brillo solar del mes de enero, que eso fue un valor de 5,8, por las horas de luz que se dieron en enero, el promedio de horas luz en ese mes, que para este ejemplo es un ejemplo para el municipio de Ibagué. Entonces, 5,8 es el brillo solar y 11,9 serían las horas y ese cálculo entonces me da un porcentaje de 0,49, que es el que tenemos que usar para la fórmula. Finalmente, determinamos el valor, aplicamos la fórmula y me da a dar un valor de 3,96. Ese sería el valor de la evapotranspiración potencial en milímetros por día. Y si lo quiero llevar a evapotranspiración en milímetros por mes, pues simplemente calculo el valor diario por el número de días. ¿Hasta ahí se entiende? Hasta ahí entendieron cómo podemos calcular el, sí, señor. el porcentaje. Y finalmente aplicamos la fórmula. Entonces tengan cuidado cuando estén aplicando la fórmula aquí de evapotranspiración. Entonces tengan mucho cuidado con los paréntesis. Entonces primero desarrollamos 0,46 por el valor de temperatura y ese valor finalmente lo sumamos con la constante de 8,13 y ese valor lo multiplicamos por el porcentaje para que les dé un dato válido. Listo, entonces ahí ya tendríamos nosotros entonces el valor de evapotranspiración mensual desde enero hasta diciembre. Después lo que hacemos es validar esos datos y colocarlos en el sistema. Entonces, para eso vamos a hacer, digamos que aquí tener en cuenta, bueno, aquí es importante que ustedes también, como les decía, tengan la oportunidad de ir hacia los referentes biográficos y poder conocer esos conceptos.
para que podamos establecer esas fórmulas que nos permiten desarrollar la segunda parte de los cálculos. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar la guía. Mire, hacen la revisión juiciosa, con todo el tiempo, tuvieron todo el tiempo para poder revisar los referentes biográficos que se proponen. La actividad consiste entonces en la revisión biográfica, que esa se hace de forma individual de los diferentes referentes biográficos. El paso 2, que es el cálculo de la evapotranspiración mensual diaria de la zona mediante el método que eso es lo que acabamos de realizar, y ya deben estar subiendo o ya debió haber estado ese avance en el foro. Hay, digamos que un porcentaje alto de grupos que no han logrado determinar esto, este primer paso, el paso 2. Espero que hoy en la noche ya coloquen la información en equipo y suban los datos. ¿Qué van a subir? Pues suben el documentico en Excel. O si tienen el dato ya en un Word, pues suben el dato en Word. Entonces, el grupo debe consultar datos de temperatura, porcentaje de horas luz por mes de una región en particular para posteriormente realizar el cálculo, aplicando la siguiente fórmula, donde evapotranspiración representa la evapotranspiración potencial en milímetros por día y la T es el promedio de temperatura diaria en grados centígrados, donde P representa el porcentaje de horas diarias de luz o insolación de la zona. Con los datos consultados deberá construir la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos el valor de temperatura, precipitación, evapotranspiración en milímetros por mes y evapotranspiración en milímetros por día. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, sí, Finalmente, señor. finalmente debe analizar, explicar el resultado. Por ejemplo, aquí un comentario. Siempre que, o sea, traten de, antes de presentar el informe final, asegúrense de que está completa la información. Para la tarea 2 presentaban los cuadros, las gráficas, pero se les olvidaba hacer la interpretación. Entonces ahí ustedes ven en sus notas por qué la nota, porque les hizo falta alguna observación. Para el paso 3, el cálculo del balance hídrico y análisis de resultados. Entonces, para realizar el balance hídrico, construya una tabla que represente los datos de precipitación y evapotranspiración calculada para la zona para cada mes del año, asumiendo que el suelo tiene una capacidad de almacenamiento máxima de 120 milímetros. Eso es lo que también determinamos como la capacidad de campo. ¿Sí? Después de 120 milímetros, ya el suelo no puede retener más agua, no puede almacenar más agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese escenario? Entonces, aquí ya vamos a realizar la tabla 3, que tiene que ver con los datos de precipitación y evapotranspiración mes a mes. Entonces, de la tabla anterior traemos los valores de precipitación y evapotranspiración. Y una vez cuente con los datos, se procede a calcular el balance hídrico. Mes a mes debe tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento del suelo es de 120 milímetros, por lo que se debe calcular almacenamiento acumulado para conocer realmente el comportamiento del agua en el suelo a lo largo del año. Para esto debe tener en cuenta los déficits, debe tener en cuenta que los déficits no se acumulan, es decir, cuando el suelo llega a un contenido de agua de 0 milímetros, no puede seguir disminuyendo. El almacenamiento se acumula hasta que llega a 120 milímetros. Y a partir de este momento, toda el agua adicional que llegue al suelo se va a convertir en un exceso.
y se va a manifestar como una infiltración o una escorrentía superficial, que era lo que más o menos veíamos en el modelo donde está el bosque y donde está el potrero. ¿Cómo es ese comportamiento? Construya la siguiente tabla. Entonces construimos de ese cuadro de análisis de balance hídrico. Lo que hacemos es sacar el dato de almacenamiento y el déficit hídrico. Finalmente, identificamos los meses en los que hay almacenamiento y déficit hídrico y a manera de interpretación respondemos esta pregunta. Analice qué pasaría con las plantas en los periodos de déficit hídrico, de qué manera se solventaría ese aporte hídrico. Entonces, ya esa manera de interpretación. Paso 4, organización, que algunos que ya han logrado realizar la actividad, pues ya están en esto, ya tienen el documento estructurado con las diferentes actividades que deben presentar. Y pues esto ya tiene que ver, es como lo que tiene que ver con las evidencias, ¿no? Independientemente son participación en foro, consulta de datos climáticos de la región estudio, análisis de información climática y las evidencias a desarrollar de forma colaborativa son documento en formato PDF. El archivo debe contener los elementos descritos en el paso 4. Esa es la actividad. Espero que la gran mayoría, si no han logrado trabajar en equipo con esta actividad, pues puedan trabajar este fin de semana y finalmente entregar su actividad, pues para que puedan obtener la nota favorable que requieren para poder, eh, pues para poder validar el curso. Vean ustedes que son tareas no son complejas, el tema es de tiempo que deben dedicar. Entonces, posterior a esto, vamos aquí a escuchar el videito que te les tengo preparado, producto de una clase que fue desarrollada el periodo pasado. Entonces, si no entienden algo, me hacen la pregunta y yo paro el video. Esto lo hago con el fin de que podamos entender utilicemos esta herramienta para que sea de más fácil comprensión y ustedes toman como referencia lo que están desarrollando allá con sus datos de su región. Por favor, me confirman si se Listo, escucha. vale. Entonces, Esos continuamos. periodos de lluvia o de verano, ¿no? Pues ellos se programaban para sembrar, pero hoy en día como el clima ha cambiado tanto, como que ya no es tan confiable guiarse por esos ciclos de lluvias o de verano que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, según lo que vemos aquí, como decía el compañero, los primeros 3 meses del año son secos, ¿cierto? Enero, febrero y marzo, secos. En abril ya empiezan a incrementarse las lluvias. Y hay más radiación solar todavía. Sí, señor, esos días un poco más largos, puede ser. Hasta septiembre, bueno, hasta octubre, se presenta un periodo, según este ejemplo, un periodo de lluvias bastante prolongado. Y en noviembre nuevamente empiezan a descender las lluvias, noviembre y diciembre un poco más bajas. Y también la evapotranspiración lo que nos indica es que para estos primeros meses del año, la evapotranspiración potencial bastante alta, pues si considerada con las precipitaciones que tenemos. En abril ya la precipitación es superior a la evapotranspiración hasta diciembre que nuevamente, bueno, hasta noviembre que nuevamente la evapotranspiración supera las precipitaciones. Ahí lo que podría uno decir es que si analiza estos datos es que en estos meses, lógicamente, el sistema tuvo un déficit Déficit. un déficit hídrico, según este ejemplo, ¿no? Entonces, el primer dato que vamos a calcular es la precipitación menos la evapotranspiración. Entonces, simplemente es hacer la resta. Aquí, por ejemplo, se cometió un error.
La, la fórmula dice, la fórmula dice que debe la precipitación menos la evapotranspiración. Ya ustedes se van a dar cuenta del error y finalmente lo corrige. Entonces, ahí como la veíamos en el, claro, eh, justamente eso nos va, vamos a calcular la pérdida por almacenamiento. Esa pérdida por almacenamiento, pues, tiene una formulita que dice que para calcularla debemos restarle a la evapotranspiración la precipitación y eso multiplicarlo por el almacenamiento del mes anterior por el almacenamiento total. Aquí partimos desde el mes en el que se obtuvo un, unas precipitaciones bastante altas. Entonces, como nos dice que la capacidad de campo para el ejercicio son 150 milímetros, en estos meses donde las precipitaciones superan esa cifra, la capacidad de campo, o sea, no puede ser superior. Son 50 milímetros para el ejemplo que tenemos. Entonces vamos a calcular la pérdida por almacenamiento. La fórmula nos dice que es igual a la ETP menos A, la ETP menos la precipitación por el almacenamiento anterior sobre el almacenamiento total. Entonces, como les decía, ahí tener presente los paréntesis, no ir a equivocarnos. Precipitación menos evapotranspiración multiplicado por el almacenamiento del mes anterior, que es la misma capacidad de campo, dividido en el almacenamiento total, que son los mismos 150 milímetros. Luego calculamos el primer valor. El caso es... Profe, ese dato de almacenamiento también lo vamos a tomar teórico, ¿cierto? Sí, sí, pues aquí como este es un ejercicio, nos va a dar con estos datos pues los datos que vamos a ir calculando. Pero sí, esto es teórico para, como les digo, teniendo en base estos datos, nos va a dar esa información, pero pues nos sirve también para más o menos analizar. En algunos casos, pues. Correcto, sí. Tutor. Y es lo que me parece ahí. Ahora sí. Y eso lo iba a decir Estaba los como que tenían los mismos datos de arriba. Estaba como el hijo del Inder. Sí, estoy diciendo a ustedes que tuvieran cuidado con los paréntesis y las fórmulas y yo les barro. Sí, él se lee la fórmula. Si uno no le presta atención a la fórmula, se lo lleva al diablo. En bala. La suma de precipitación o la resta de precipitación menos evapotranspiración tiene que darles igual a este dato, ¿sí? A la sumatoria aquí. Entonces, como les digo, empezamos a calcular la pérdida por almacenamiento. Estos tres datos son, con las precipitaciones aquí son superiores a la capacidad de campo, entonces aquí el almacenamiento se toma como 150, que es el dato que nos da el ejercicio. Empezamos calculando la pérdida por almacenamiento para el mes posterior a donde se tuvo unas precipitaciones altas. De empieza el verano. Correcto, digamos donde empiezan a disminuir las lluvias. Y ahí aplicamos esa formulita que les digo, que es ETP menos P por almacenamiento del mes anterior dividido en el almacenamiento total. Eso ahí nos da esos valores. Correcto, hasta ahí creo que vamos más o menos bien. Posteriormente calculamos aquí el almacenamiento. Entonces el almacenamiento dice que es igual al almacenamiento del mes anterior menos la pérdida por almacenamiento. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a calcular todos estos valores. Entonces, la pérdida por el almacenamiento es igual a la ETP menos la precipitación. Ahí sí, los paréntesis, porque si no, nos volvemos mucho. Multiplicado por el almacenamiento del mes anterior, el niño dividido en el almacenamiento total.
¿sí? Y vamos calculando los valores. Nos va dando Sí. almacenamiento del mes anterior dividido en el almacenamiento total. Menos la pérdida por almacenamiento. Pérdida por almacenamiento. Pues, sí, ahí es aplicar las fórmulas, a ir desarrollando, para ir hallando esos daticos, dando toda esa información. Sí, naturalmente en esos periodos ahí vemos temas de saturación, ¿no, profe, del suelo? Correcto, sí. O sea, cuando se presentaron las precipitaciones, como dice el compañero, lógicamente el suelo ya no podía recibir más agua, entonces probablemente se presentó escorrentía, algún tema ahí de exceso de lluvia, entonces, con esos fenómenos. Aquí, como vemos, ya valores van a ser negativos. 0. Para estos meses donde las precipitaciones son superiores a la evapotranspiración, que son los meses de abril, mayo, junio y julio, la fórmula ya cambia porque pues, lógicamente ya no hay pérdidas ya el almacenamiento no se va a presentar, ¿no es cierto? Entonces ya aquí la fórmula que se aplica es que es igual al almacenamiento del mes anterior. Entonces aquí igual almacenamiento del mes anterior. Le sumamos la P menos la ETP. ¿Sí? Ahí ya habría toda esta información de pérdida de almacenamiento. Ahí nos varía esa formulita. Aquí también aquí es igual anterior más P menos ETP. Aquí igual. Pues de pronto, para los que no les gustan las matemáticas, es como un poco ladrilludo, pero pues creo que de los que estamos aquí, quería que la mayoría pues están en ingeniería agroforestal o en otra carrera que tiene que ver con matemáticas, pensaría yo. Los compañeros que están aquí el día de hoy. Bueno, ya calculamos la pérdida por almacenamiento, ¿sí? Como lo podemos ver para los meses de verano, una pérdida, como se puede ver aquí en los datos para el ejercicio que estamos desarrollando. El almacenamiento, pues para los meses donde la precipitación fue superior a la capacidad de campo. Pues disculpe, tutor, tengo una pregunta. 250 milímetros. Para Sí. Bueno, ahí pues en lo que habían dicho que el límite era 150, pero cuando se pasaba pues lo que era lo de la precipitación, mira que en el mes de junio y en el mes de mayo también se pasó, pero no solamente se agosto, septiembre y octubre. Sí, lo que pasa es que él inicia a calcular el almacenamiento a partir del mes en el que, por ejemplo, de noviembre, ¿sí viste?
Sí, Sí, realmente en el del ahí, reglamento. realmente ahí el valor debería ir desde 100, desde junio, que es el donde se cumple esa regla de que el valor de la capacidad de campo es mayor, ¿sí? O sea, que la evapotranspiración es menor que la precipitación. Entonces sí, sí está bien ahí, Lucila. Entonces calculamos el valor desde 150 desde junio, ¿sí? Ahí sería entonces ese ajuste. Los meses de verano, pues el almacenamiento se dio, ¿sí? Fue más bajo. Y ahora vamos a calcular la variación del almacenamiento. Ahí la variación del almacenamiento lo que nos dice es que es otra formulita, pero también es sencilla para calcular esa variación. Dice que es el almacenamiento del mes anterior menos, igual, el almacenamiento del mes anterior menos el almacenamiento del mes actual, ¿sí? Así sucesivamente, mes anterior menos mes actual. Sería casi como la varianza en estadística. Correcto, sí. Esto es como esos datos. Y la variación del almacenamiento, pues ya vamos a ir viendo que se va acercando a cero, va disminuyendo. Y esta variación no puede ser negativa. Esta siempre tiene que ser una variación positiva. Por lo menos aquí vamos a ver que nos da aquí negativo. Tenemos que igualarlo a cero. O sea, todas estas celdas donde nos da negativo, tenemos que igualarlo a cero, porque esa variación no puede ser negativa, ¿sí? Y lógicamente para los meses de invierno, donde las lluvias superaron la evapotranspiración, nos va a dar cero esa variación del almacenamiento. Ahí esa variación del almacenamiento nos dice que si es positiva, implica que hay recarga del perfil del suelo, ¿sí? O sea que en estos meses, esa variación del almacenamiento, si o una recarga del perfil del suelo. Y si es negativa, el suelo cede agua al cultivo, a la vegetación. Listo, entonces ya tenemos esos datos. La siguiente variable que vamos a calcular es la evapotranspiración real. Aquí tenemos la potencial, que es la que calculamos nosotros, ¿no es cierto? La que se calcula con datos, y la real es la que ya obtenemos y que digamos que está relacionada con lo que se presenta efectivamente en el campo. Esa evapotranspiración real es otra formulita. Entonces, esa fórmula lo que nos dice es que para calcularla se debe sumar la precipitación a la pérdida por almacenamiento. Entonces, aquí es igual a la precipitación, pérdida por almacenamiento. Eso nos da la evapotranspiración real. Y si la calculamos con la potencial, pues en algunos meses se ve que es bastante diferente. De pronto los meses de lluvia, si es muy similar, bueno, aquí también es bastante diferente, pero nos varía también de una manera considerable esa evapotranspiración real si la calculamos para este ejemplo que estamos haciendo con esta formulita. El siguiente ítem que debemos calcular, la siguiente fórmula que vamos a utilizar es para calcular el déficit. Pues el déficit, como su nombre lo dice, es la falta de agua en el sistema. Y ahí esa fórmula lo que nos dice es que se debe restar a la evapotranspiración potencial la real, ¿sí? Pues restarle a la potencial, restarle la evapotranspiración real. Ahí también en algunas partes nos va a dar que para los meses de verano presenta lógicamente un déficit. Lógicamente no hay déficit, y ese déficit no puede ser negativo. El mínimo debe ser cero, entonces por eso estoy igualando
las cifras que están negativas, estoy igualando a cero. Entonces, para los meses de verano, lógicamente hay un déficit. Aquí, a pesar de que la evapotranspiración es superior a la precipitación, pues como venía de unos meses de invierno, el suelo estaba saturado y por eso podemos ver que no se presenta déficit, pero en diciembre ya el déficit empieza a marcarse y se va incrementando hasta marzo. En abril nuevamente llueve y el sistema se estabiliza. Entonces, por último, nos falta calcular el exceso de agua en el sistema. También ahí pues tenemos una fórmula, pero esas fórmulas están sujetas a, a las variables de precipitación y evapotranspiración. Entonces, la fórmula para calcular el exceso nos dice que ese exceso se calcula sumando el almacenamiento del mes anterior. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Almacenamiento del mes anterior. Se le suma la precipitación. ¿Sí? Se le suma la precipitación. Se le resta la evapotranspiración. Y se le resta el almacenamiento total. Esa es la fórmula. ¿Sí? Pero dice que para poder aplicarla, en determinado mes la precipitación debe ser mayor a la evapotranspiración potencial. Entonces, en este mes no se cumple esa regla. En enero no se cumple, en febrero tampoco, porque la precipitación es mayor a la evapotranspiración real. En abril sí se cumple, pero hay otra condición que dice que el almacenamiento anterior más la precipitación, el almacenamiento anterior es este, más la precipitación, entonces vamos a hacer la suma del mes anterior más la precipitación debe ser mayor a la evapotranspiración potencial más el almacenamiento total. Entonces, vamos a hacer más el almacenamiento. Entonces no es mayor. Bien, aquí no se cumple esa segunda regla. Una regla, vamos a ver para mayo. Y el almacenamiento del mes anterior más la precipitación es mayor que la evapotranspiración potencial más el almacenamiento total. Tampoco se cumple. Tener en cuenta esas condiciones. Aquí ya tenía formulado, entonces tampoco se cumple. Junio y para julio tampoco. En agosto pasa. La precipitación debe ser mayor a la evapotranspiración, entonces sí se cumple, la precipitación es mayor a la evapotranspiración para ese mes, y vamos a ver si el almacenamiento anterior, el mes anterior, más la precipitación, es mayor a la evapotranspiración, más el almacenamiento total, y aquí ya lo tenía formulado, entonces en este mes sí se cumple, ¿sí lo ven? Así se cumplen las dos premisas de que hay excesos y se cumplen esas dos fórmulas de que la precipitación sea mayor a la evapotranspiración. Para agosto, precipitación mayor que la evapotranspiración. Septiembre, precipitación mayor que la evapotranspiración. Y octubre, igual. Y también se cumple que el almacenamiento del mes anterior más la precipitación es mayor que la evapotranspiración más el almacenamiento total. Entonces, estos son los valores. Los valores ya lo tengo formulado. Estos meses tampoco se cumplen. Y tenemos de una manera sencilla cada uno de esos ítems.
Entonces, empieza ahí uno a interpretar todos estos valores. Pues lo primero, lo que veíamos al inicio, que las precipitaciones, según este ejemplo, son más fuertes o inician en abril y terminan en octubre, ¿sí? A partir de noviembre se empieza a presentar un periodo de disminución de la precipitación hasta marzo. También podríamos analizar que la evapotranspiración para los meses de verano, pues lógicamente va a ser mayor, ¿cierto? Y también podríamos decir que para esta capacidad de campo de 150 milímetros, ¿no es cierto? Para el ejemplo que tenemos, podríamos decir que este es un suelo de características francoarenosas, ¿no? Por esa capacidad de campo que tiene. La permeabilidad que tiene. Sí, señor. Y ya lo otro, lo que digamos, las pérdidas por el almacenamiento, los déficits, lógicamente se presentan en los meses de verano, ¿no es cierto? Aquí lo que vemos en noviembre, pues como viene de una temporada de lluvias, por eso el déficit no es no es significativo. Y el exceso, para este ejemplo que tenemos, se presenta, ¿no es cierto? Para estos 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Porque se deben cumplir esas dos condiciones que les decía, ¿cierto? Que la precipitación sea mayor a la evapotranspiración y que el almacenamiento más la precipitación sea mayor a la evapotranspiración potencial más el almacenamiento total. Entonces, digamos que hacía a grandes rasgos, ese es como el análisis para este ejemplo que les traía el día de hoy. Profe, qué pena. Listo, entonces, este es, digamos, este ejemplo fue un ejemplo que se realizó para el municipio de Ibagué. Muy seguramente ustedes tienen otros datos de las diferentes regiones donde se encuentran. La idea es que lo tomen como referencia, como dice Lucila. eh, Ella encontró, por ejemplo, que había otro errorcito de la regla. Entonces simplemente Lucila es ajustarlo, ajustar el valor y continuar con el proceso de cálculo teniendo como referencia esas reglas que dentro del proceso de análisis del balance hídrico deben cumplir para poder establecer esa metodología. Como les decía a ustedes, encontramos otras aplicaciones y herramientas, pero me interesa que como estudiantes de ingeniería agroforestal de este curso logren aprender a calcularlo. ¿Sí? Esa es la competencia que ustedes adquieren acá. Entonces, ese, ese, esta, digamos, webconferencia igual va a quedar guardada eh, para efectos de que ustedes puedan hacer sus ajustes de los datos, pues tienen también el YouTube. Simplemente buscan webconferencia hidroclimatología y ahí les va a aparecer dentro de mi canal de las clases, pues va a aparecer este ejercicio al final. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los escucho para poder dar cierre a la webconferencia y poder finalizar el evento que tenemos en el día de hoy. Lucila, ¿tienes alguna pregunta? Disculpe, tutor, me metió la mano avanzada, pero no, sí, esa era, de igual forma, a mí, pues me estaba confundiendo un poco esa partición. Entonces, Sí, pues eso era, Lucila, ese era hacer el ajuste y, y seguir trabajando con sus datos. Finalmente, ustedes pueden elaborar la tabla y simplemente van a tomar como referencia el dato de almacenamiento para el mes de enero hasta el mes de diciembre y el déficit. Ese es el valor que debe ir en el informe.
Y posterior a sí, esto, señor. pues hacen resuelven la pregunta porque la pregunta les ayuda a interpretar los datos. Ahí como lo decía el ingeniero Héctor, en el ejercicio que se realizó, pues también ahí lo pueden tomar como referencia para poder hacer su interpretación. Aquí me preguntan, ¿tienen alguna otra pregunta sobre la actividad? Recuerden que para la tarea 3 eh, toman como referencia un suelo con 120 milímetros de capacidad de almacenamiento, capacidad de campo, y para el desarrollo del informe de práctica toman como referencia un suelo con 150 milímetros de capacidad. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, Dice, compañeros? yo me había metido. No, señor. No, señor. Igual esta conferencia les va a quedar grabada y se las hago llegar vía correo interno y se las voy a colocar también en el campus en lo que tiene que ver con acompañamiento docente. Ahí también va a quedar dispuesta. Listo, compañeros, entonces voy aquí a terminar la grabación. Listo, listo.